Estamos ya conectados con Rubén Vargas, exministro del Interior, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Mayra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la llamada. Increíble lo que sucede en el país vecino, la incertidumbre de la población, de periodistas, de estudiantes y de todo ciudadano en general. Su opinión sobre lo que está pasando. Bueno, es un escenario que veníamos, que venía madurando, que venía creciendo. No es un tema que nazca o que haya, digamos, que se haya presentado de manera abrupta. Hay una línea de tiempo que ha seguido el problema de la criminalidad organizada en Ecuador y lamentablemente los gobiernos de turno no le han prestado atención o han sido muy blandos o han sido muy porosos, muy laxos en sus respuestas a estas estructuras criminales. Ecuador ha venido sufriendo la penetración precisamente de estas organizaciones, primero dedicadas a el negocio del tráfico de drogas cocaínicas a mercados internacionales y cocaína proveniente de Colombia y también de Perú. Y han convertido a Ecuador, especialmente a sus puertos, como zonas de embarque de estas drogas cocaínicas a los grandes mercados internacionales. Y esto estamos hablando de un proceso que ha seguido en los últimos 10 años. Es cierto que los últimos 5, diríamos, que, digamos, se ha expresado la presencia de estas estructuras criminales de manera más clara, porque obviamente empezaron a controlar territorialmente los puertos, algunas ciudades importantes como Guayaquil, Quito, etcétera, en Ecuador, y también han ido ya controlando de manera literal los establecimientos penitenciarios. Entonces, digamos, lo que está pasando en este momento en Ecuador, principalmente para los que seguimos el fenómeno del crimen organizado, no es un tema que nos deba, digamos, llamar de sorpresa, no es un hecho abrupto, no es una situación que era impredecible, no, al contrario, era un escenario absolutamente previsible y de repente ya inexorable frente a la situación en la que se estaba convirtiendo Ecuador y a la respuesta de sus gobiernos de turno. Como tú bien has dicho, Mayra, este escenario que pasó Ecuador, ¿está ocurriendo en Perú? Definitivamente sí. Estamos siguiendo la misma ruta que siguió Ecuador. Ahora en Perú hay organizaciones criminales transnacionales que se dedican no solamente al trasteo de drogas cocaínicas, como el Comando Vermelo, que viene desde Brasil, sino también a otras economías ilegales, como el oro ilegal, y estamos hablando del Tren de Aragua, a las extorsiones, a la trata de personas que están controlando regiones de la franja costera, Tumbes, Piura, La Libertad, por ejemplo, Patás, se puede entender solamente con la presencia de estas estructuras criminales. Entonces, lamentablemente, nuestros gobiernos, y especialmente el actual, no están teniendo la firmeza, el liderazgo y la respuesta oportuna que se necesita para evitar llegar a ese escenario dramático en el que se encuentra actualmente Ecuador. Entonces, creo que lamentablemente es cuestión de tiempo, solamente de tiempo, en que lleguemos lamentablemente a esa situación anárquica y de desborde generalizado del crimen organizado acá también en Perú. Estas organizaciones criminales, por ejemplo, que están en Ecuador, ¿podrían llegar a nuestro país también a implantarse, a implantar su ideología, su delincuencia, a operar en nuestro país? Y básicamente, ¿cuáles son las similitudes y diferencias en estos momentos entre Perú y Ecuador en ese análisis sobre la criminalidad? Mayra, a ver, es parte del problema en el que nos encontramos, que no conocemos la naturaleza ni la magnitud del crimen organizado en el Perú. En el Perú actualmente yo señalo de que ya están operando las organizaciones criminales de origen ecuatoriano. Por ejemplo, los tiguerones, por ejemplo, los choneros. Los tiguerones están compartiendo espacios en la región Piura y en La Libertad. Hay una disputa todavía con el Tren de Aragua y organizaciones vinculadas a los choneros. Los choneros y los tiguerones son una de las dos más importantes organizaciones criminales que tienen su base de operaciones precisamente en Ecuador.
Entonces, no es que el Perú esté inmune, no es que el Perú sea un terreno todavía inexplorado para las estructuras criminales de origen ecuatoriano. Ya están en el territorio peruano, ya están controlando espacios de la franja costera. Y lamentablemente nuestros gobiernos siguen con una indefinición y con un adormecimiento que la verdad enerva. Y creo que necesitamos ahora, viendo la situación en la que se encuentra Ecuador, necesitamos respuestas urgentes, inmediatas. Y eso pasa, desde mi punto de vista, por declarar hoy, no mañana, hoy, el estado de emergencia en las regiones que forman parte de la frontera con Ecuador, especialmente Tumbes, Cajamarca también y por supuesto la región Amazonas. Creo que necesitamos que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se movilicen en la frontera y evitar que estas estructuras criminales que han sido declaradas como grupos terroristas o grupos beligerantes en Ecuador se refugien o ingresen al Perú como parte de este conflicto interno en el que ahora se encuentra el gobierno ecuatoriano con estas estructuras criminales. No podemos seguir con mano blanda, no podemos seguir en la indefinición frente a estas estructuras criminales. Necesitamos liderazgo, necesitamos actuar con determinación, necesitamos que hoy mismo el ministro del Interior y el ministro de Defensa, con sus comandantes generales, se trasladen a Tumbes, ordenen la frontera y allí se inicie el bloqueo para evitar que estos criminales de origen ecuatoriano o de origen extranjero ingresen a territorio peruano. La siguiente pregunta, señor Vargas, es básicamente en Ecuador, lo han dicho el propio presidente, también hemos conversado con un periodista ecuatoriano, son 13 grupos los que estarían tratando de adueñarse del país. ¿Cómo así se pueden unir 13 grupos delincuenciales para tomar el país? ¿Cuál es el objetivo principal de esos 13 grupos delincuenciales? Mayra, yo no diría que los 13 grupos delincuenciales se han unido para tomar el poder en Ecuador. Más bien, la existencia de estos 13 grupos o 13 estructuras criminales, la violencia interna en ellas y la disputa de estas organizaciones criminales ha generado una retaliación de la violencia en Ecuador hasta terminar en el escenario que estamos viendo ahora. La violencia que vemos ahora es básicamente eso, las disputas primero entre estructuras criminales por el control territorial, por el control de las rutas, por el control de los mercados, de las economías ilegales. Y por supuesto también ahora el gobierno, a partir de las acciones o de las operaciones que ha dispuesto en las disputas o la violencia que estamos viendo, la extrema violencia que estamos viendo en Ecuador, tiene que ver también, digamos, con ese proceso de reacomodamiento por esa disputa en el control de los establecimientos penitenciarios, que en la lógica criminal es absolutamente importante ese control y convertir a la autoridad, al gobierno, solamente en figuras decorativas o figuras nominales. Entonces, no es que hayan 17 estructuras criminales y que hayan consensuado en una línea para tomar el poder en Ecuador. No, no es esa la situación desde mi punto de vista, sino es al contrario, es haber convertido a Ecuador en el escenario de estas disputas entre estas estructuras criminales y haber prácticamente superado largamente a la reacción estatal. En este momento, las instituciones ecuatorianas son básicamente nominales. No ejercen la autoridad, no ejerce jus imperium, no ejercen ese poder que les permita brindar seguridad a los ecuatorianos. No, han sido superados y obviamente que eso tiene que merecernos la máxima atención para que no entremos a un escenario parecido. Entonces, si estas 13 organizaciones no han consensuado, que todo ha sido de manera instantánea por reaccionar a las medidas que el presidente, el señor Noboa, ha dictado, ¿usted cree que en esos momentos Ecuador se dé abasto para controlar todo el país de estas mafias o va a necesitar ayuda internacional?
Yo creo que Ecuador ya ha sido, digamos, el Estado ecuatoriano, sus instituciones, el gobierno, ya ha sido largamente superado por estas estructuras criminales. Y precisamente porque han sido superados es que ahora vemos a estas organizaciones hacer alarde de su poder en tomar por asalto medios de comunicación que hacen transmisiones en vivo. Estamos viendo cómo estas organizaciones hacen alarde en controlar establecimientos penitenciarios y ejecutar y atentar contra la integridad personal de funcionarios penitenciarios. Estamos viendo cómo son estas estructuras criminales, están tomando por asaltos centros de enseñanza superior en varias ciudades ecuatorianas. Es decir, en este momento la autoridad estatal, la autoridad gubernamental es nominal en Ecuador. Ha sido superada por el crimen organizado. Por supuesto que Ecuador necesita ayuda internacional. Por supuesto que Ecuador necesita todo nuestro apoyo. Necesita controlar, revertir esta situación, pero va a ser, lamentablemente, desde mi punto de vista, un largo proceso muy doloroso, y esto como consecuencia de haber sido permisivos con estas economías ilegales. Y esto es muy importante recordarlo. Ser permisivos con las economías ilegales, como la minería ilegal, el contrabando, generan este tipo de escenarios. Al final, la gente más vulnerable, más desprotegida, es la que paga la factura de ese carnaval que a veces se convierte en el apoyo que reciben estas economías criminales de parte de algunos sectores de la política o de los políticos corruptos. Muchísimas gracias, señor Vargas, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando el tema de Ecuador, tan importante y que en estos momentos mantiene en vilo a la población de ese país. Muchas gracias. Encantado, encantado. Buenas tardes. Buenas tardes.